¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día miércoles, ya 4 de octubre, 13:05. Y estamos aquí empezando una nueva edición de nuestro programa en la 92.1 FM. Está con nosotros, por supuesto, desde la región de Valparaíso, Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, panelista como siempre los días miércoles acá en Nuevas Voces. ¿Cómo está, Juan Pablo? Bienvenido. Hola, Tomás. Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes, saludos a todos. Juan Lagos, de la Fundación para el Progreso, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Un saludo a todos nuestros auditores. Tenemos, queridos amigos, hartos temas de conversación hoy día. Se han abierto un par de flancos para el gobierno en materia de actualidad, por supuesto, lo que está ocurriendo con el veto al proyecto de ley de usurpaciones, que generó efectivamente un flanco, como comento, principalmente en el ambiente del interior, que con esta disquisición entre las usurpaciones violentas y pacíficas tuvo que salir a rectificar, a decir básicamente que se le había escapado esto de las usurpaciones pacíficas, y al mismo tiempo empieza la discusión sobre el proyecto de presupuesto, sobre la ley de presupuestos para el año 2024, que también empieza a generar tensión con la oposición, a tal punto que el diputado Cifuentes, que es el presidente de la Cámara de Diputados, ha dicho que el gobierno está en un verdadero zapato chino porque dice que discutir proyectos de seguridad en paralelo al presupuesto genera un ambiente de mucha polarización y de tensión política. ¿Qué te parece, Juan Pablo Rodríguez, estos dos temas que el gobierno ha tenido que enfrentar en los últimos días y que se empiezan a instalar en la agenda, presupuestos y el veto a la ley de usurpaciones? Son los dos temas que se aproximan, digamos, a las dos preocupaciones centrales que hoy día tienen las personas y que probablemente sean sus principales dolores y problemas, ¿no? Uno tiene que ver con todo lo que se vincula a la seguridad, a la delincuencia, y lo otro también con una parte relevante de nuestra economía. Y me parece, Tomás, que la aproximación del gobierno a estos dos temas es grave, ¿no? Y especialmente preocupante. Respecto del veto en materia de usurpaciones y lo que tiene que ver con la seguridad en general, me parece que la posición del gobierno es bastante grave, ¿no? Y la señal que entrega es muy preocupante. Me gustaría decir lo siguiente, yo creo que el tema de las usurpaciones, de las tomas en general, hay que sacarse de la cabeza lo que ocurría en Chile hace décadas, ¿no? Y hay que traerlo a tiempo presente. Hoy día, las tomas, las usurpaciones, son una parte muy relevante, verdaderamente una línea de negocio de bandas de crimen organizado que a través de esto generan recursos y también control sobre la población. Y me parece que el Partido Comunista y el Frente Amplio han develado hoy día algo que es bastante evidente, y que ellos tienen una visión completamente romantizada de lo que son las tomas y legitimadora, ¿no? Ven en ella una suerte de derecho social que tienen las personas sin vivienda a aprovecharse de terrenos ajenos que no están siendo utilizados, ¿no? Eso es lo que verdaderamente creen, explican su posición, y lamentablemente el gobierno tomó partido por esa visión, ¿no? Y eso me parece grave, no solamente porque, por un lado, da una señal al crimen organizado de que lo que están haciendo no es tan grave, sino que también porque le entrega una señal a los chilenos de pie que no tienen una vivienda y están, por así decirlo, haciendo la fila para una solución habitacional de manera correcta. Le está diciendo, mire, ¿sabe qué? De repente es mejor saltarse la fila, ¿no? Y quienes están saltando la fila, vamos a generar unas medidas que, claro, lo sanciona, pero vamos a permitir que el juez imponga sanciones de multa y no de cárcel. Creo que la señal es gravísima. Y a nivel de presupuestos y economía, creo que también las señales son equívocas. Me parece que lo que hay detrás de, como telón de fondo de la presentación de la ley de presupuestos, hay una visión de que es el Estado en donde tiene que recibir el potencial reactivador de nuestra economía. Creo que aquello se ha mostrado fracasado a lo largo de la historia. Me parece que cuando el ministro Marcel habla de un presupuesto austero, no está en lo correcto. Hay un 3.5% de aumento real, eso es mayor a las proyecciones de crecimiento. Luego la ley de presupuesto probablemente va a generar presión en la deuda de nuestro país, en la deuda pública, y esto es un elemento central para el bienestar de las personas. La receta que permitió que Chile progresara tiene que ver con el equilibrio y la responsabilidad fiscal, tiene que ver con gastar más o menos lo mismo que uno percibe, más o menos lo mismo que uno ingresa. Y el camino que ha recorrido Chile, esto no es solamente culpa de este gobierno, desde hace un buen rato, es de un aumento permanente y sistemático de la deuda pública, y tenemos ejemplos cercanos a nuestro país que muestran lo nocivo que aquello resulta. Me falta absolutamente ver desde el gobierno medidas pro crecimiento, pro dinamismo económico que permitan que
retomemos el camino que permitió que Chile progresara y que lamentablemente desde hace un buen rato, pero especialmente intenso desde este gobierno, estamos yendo en un camino que es contrario. Juan Lagos. Mira, en el caso del proyecto de las usurpaciones, yo creo que lo que dice hoy el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, hoy día en el Mercurio, es muy cierto. Es decir, toda la clase política debería tener un esfuerzo en mantener el espíritu de esta ley de usurpaciones, que era darle una protección a las víctimas, protección que hoy no tienen. ¿Por qué? Porque obviamente ya la realidad sobrepasó a toda la legislación actual. Cuando a uno le toman una casa o, por ejemplo, un arrendatario no paga el arriendo y empiezan estas cuentas de cientos de miles de pesos, ¿cuál es la solución que le brinda el Estado? Bueno, un juicio civil que puede durar años y que no lo va a llevar a ninguna parte. Por lo tanto, esa persona honrada que cometió el delito para alguna gente de izquierda de tener una propiedad, claro, esa persona tiene que al final pagar las cuentas que estos usurpadores siguen teniendo, tienen que pagar abogados y después psicólogos, porque de verdad, es decir, entrar en esto, creerle al Estado de Chile cuando hay un terreno usurpado, de verdad es un camino a la perdición. Por lo tanto, esta ley de usurpaciones será absolutamente necesaria. Es algo en lo cual están avanzando todos los países. ¿Por qué? Porque de verdad esta realidad ha sobrepasado. Y lamentablemente el gobierno está demostrando que vive en otro mundo. Es decir, este hecho de pensar de que existe un derecho a la vivienda y un derecho a la propiedad que tienen que ir en realidad compensándose, por lo tanto una persona debería aguantar eso. ¿Por qué? Porque otra persona está ejerciendo el derecho a la vivienda. Es de verdad no conocer ni el lenguaje de los derechos y no conocer tampoco la realidad. Es decir, es ahí donde empiezan a surgir grupos como por ejemplo en España. Es decir, en España hay un grupo que se llama Desocupa, que es una agencia privada que con todas las de la ley ayuda a desalojar personas. Llegamos a eso, cuando en realidad, si yo tengo una propiedad que además tengo que hacer un montón de trámites, conservador de bienes raíces, notaría, contratos aquí, contratos allá, pagar uno y otro impuesto, y luego cuando me la toman no vale para nada eso. Entonces, obviamente esto debería bastar con una medida precautoria del juez de llamar al desalojo por parte de Carabineros. De la fuerza pública, por supuesto. Y se acabó el problema. No habría riesgo de autotutela, como dicen, y que lo dicen de forma falsa. Y aquí es donde viene el problema del gobierno, que el gobierno no ha actuado conforme a sus críticas. De partida han habido críticas absolutamente disparatadas, como la de la diputada Lorena Fríes, que dice que esto llevaría a la autotutela y a la creación de grupos de guerrilla o de grupos de mercenarios para sacar a personas, porque eso estaría dentro de la legítima defensa privilegiada. A ver, un grupo de mercenarios viola una serie de leyes, es decir, innumerables leyes, el Código de Justicia Militar, la ley de armas, que obviamente harían que eso no fuera, es decir, no es una legítima defensa proporcionada. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, es mentira que una legítima defensa privilegiada es igual a la autotutela. Y si ese era el problema puntual del gobierno y el único problema que medianamente, con mediana razón han intentado instalar, bueno, el veto debería haber sido de una página. Claro. Que era sacar la legítima defensa privilegiada, pero vemos que hay 14 modificaciones que terminan violando el espíritu de la norma. Y eso es realmente complejo. ¿Por qué? Porque es necesario una debida protección del derecho de propiedad de todos. Eso es realmente importante.
Juan Lagos, Juan Pablo Rodríguez, uno de los temas que se cruza también con la discusión de presupuestos por una parte y con el proyecto de usurpaciones tiene que ver con la reactivación del caso Convenio, ¿no? Por las sesiones de la comisión investigadora del Congreso, por las novedades que se han conocido de la diputada Pérez, ¿no? Y las declaraciones que ha hecho el secretario ejecutivo de Red, porque hubo elecciones en Revolución Democrática, con bien poquitos votos, pero hubo elecciones en Revolución Democrática. Y es interesante algo que pasó, si se quiere, colado, pero Exante informó en su minuto que el diputado Jaime Sáez decía que en diciembre, estamos hablando de diciembre del año pasado, nos llegó un rumor de que Andrade, Daniel Andrade, Democracia Viva, claro, andaba en algo, y lo transmitimos de inmediato. ¿Por qué comento esta declaración? Porque han habido declaraciones en esa línea, acuérdense de cuando había polémica respecto a cuando el presidente se enteró efectivamente de que esta situación existía, lo mismo la ministra. Y esto empieza a dar cuenta de que hay distintas versiones, incluso dentro de Revolución Democrática, de cuándo hubo información de estos temas, cuándo se comunicaron y cuándo se quisieron aclarar. Y en paralelo, como les comentaba, hay una comisión investigadora en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, sobre este tema, a la que fue citado Miguel Crispi. Te dirá, ¿quién es Miguel Crispi? Miguel Crispi es una persona bastante influyente en el gobierno, sin ir más lejos, es el jefe de asesores de la Presidencia de la República, ¿no? Que en definitiva es el jefe del segundo piso, para que hablemos en castellano, ¿no? Cargo que en el pasado han tenido Cristian Larroulé, en fin, Ernesto Tone, por supuesto, muy conocido, y entre otras, María Luisa Abraham, en el primer gobierno del presidente Piñera, hoy día ministra del Tribunal Constitucional. Entonces, fue citado a la comisión de investigación, a la convención investigadora del caso Convenio, y no llegó, no participó efectivamente en dos oportunidades, ¿no? Y eso significó que el presidente de la Cámara de Diputados, Ramón Cifuentes, dirigiera una carta junto a parlamentarios de Chile Vamos que acusando al Poder Ejecutivo de lesionar, debilitar y menospreciar una de las principales facultades y funciones legales que le corresponde a la Corporación del Congreso Nacional, que la Cámara de Diputados en particular, que es la fiscalización de los actos de gobierno. ¿Qué te parece esta nueva beta, Juan Pablo Rodríguez, que se abre del caso Convenio y la inexistencia doble, efectivamente, del jefe del segundo piso, Miguel Crispi, a esta comisión investigadora en la Cámara de Diputados? Yo me atrevería a decir que el caso Convenio, entre muchas dimensiones, tiene una, llamémosle moral, y otra más práctica y concreta. En la dimensión moral, creo yo que significa evidentemente el desplome, ¿no?, del gobierno, del entorno más cercano del presidente, de Revolución Democrática en general, en torno a haber sido esta generación que venía a cambiar las cosas, las malas prácticas, etcétera, 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 pero una parte relevante de ello no tuvieron problema en meter la mano, ¿no?, en la plata de todos los chilenos y destinada a las personas más necesitadas de nuestro país para hacer proselitismo político o para ellos mismos enriquecerse. Esa es una parte de la dimensión moral. Pero la otra es de aquellos que no metieron las manos, que es otros funcionarios de gobierno, que es cómo se reacciona frente a eso, ¿no? Frente a un hecho tan grave y tan deleznable como el de los casos de las fundaciones, Democracia Viva y otros más. Y cada día, mientras más conocemos información, más grande es el juicio de reproche que se puede hacer a las personas que, si bien no metieron las manos, sabían y no reaccionaron como tuvieron que reaccionar. Y pareciera ser que todos sabían, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Es difícil de creer hoy día, con los antecedentes puestos sobre la mesa, que el presidente no sabía, que los ministros no sabían, que el señor Crispi no sabía. Entonces, cómo se reacciona frente al hecho también muestra la descomposición, si se quiere, moral de este gobierno, y manifestación de aquello también es que se le haga el quite a rendir cuentas. Y lo que hace Crispi al no ir, tecnicismos más, tecnicismos menos, es hacerle el quite a responder correctamente respecto de la fiscalización que constitucionalmente está llamada a hacer en la Cámara de Diputados. Y este caso, en la dimensión más práctica, vinculado a lo que tú decías de la ley de presupuestos, creo que tiene que hacernos llevar una reflexión general, que es en torno a cómo se usa la plata en el Estado. Porque siempre hablamos de reforma tributaria, de aumentar los impuestos, siempre centramos la discusión de la ley de presupuestos en guarismos más, guarismos menos, cómo aumentamos y tenemos más gasto fiscal, pero nunca se habla, y en esta discusión presupuestaria por parte del gobierno también está bastante ausente, de cómo gastamos esa plata, cómo ejecutamos esa plata. Por ejemplo, y con esto termino, en materia de seguridad, se nos vende como una gran noticia, que lo es, un aumento significativo de los recursos destinados a combatir la crisis de seguridad en la que estamos. Perfecto. Pero si uno mira la ejecución del presupuesto de este año, se da cuenta, por ejemplo, que en el
muy anunciado plan contra el crimen organizado del año pasado, a junio de este año solamente se ha ejecutado 20% de ese presupuesto. Es decir, la plata no se usa mal o se roba. Y eso me parece gravísimo y hay que hacerse cargo de ello también naturalmente. Juan Lagos. Fíjate que en el caso convenio, si nos hubiéramos quedado, si nosotros lo hubiéramos creído ciegamente al gobierno, ciegamente a Revolución Democrática, en las primeras declaraciones, por ejemplo, de Catalina Pérez, del senador Latorre o del ministro Cordero, al final esto habría sido un caso puntual de corrupción entre dos hombres adultos, causado principalmente por la facilidad con la cual ahora se empiezan a constituir estas fundaciones. Es decir, este era el relato inicial que tenía el gobierno, y que eso hace, y yo creo fundamental que en una sociedad libre siempre estos casos tengan que pasar por los tribunales. Así es. ¿Para qué? Para que se empiecen a entregar pruebas, que estas pruebas se ponderen, empezar a conocer los testimonios, y gracias a esto yo creo que el caso Democracia Viva toma nuevas aristas. Creo que el caso Democracia Viva está más vivo que nunca. Por ejemplo, lo que hacía el ex Seremi de Antofagasta, de ofrecer trabajos, ¿no es cierto?, en los cumpleaños. Así es. Con sueldos exorbitantes y sin exigencia de alguna competencia en esto. O el hecho de que la diputada Catalina Pérez, ¿no es cierto?, gracias al testimonio de Edson de Toni, da cuenta de que se sabía desde hace muchísimo antes, y que además Edson de Toni se lo comentó al jefe de gabinete del presidente Boric. Es decir, En La Moneda y la diputada Catalina Pérez sabían de esta corrupción antes de que saliera en el medio timeline. Es decir, esas cosas son realmente relevantes. ¿Y el gobierno qué hace? El gobierno reacciona, se limita a reaccionar torpemente cuando los pillan, cuando los descubren. Y eso demuestra un nulo compromiso con la probidad y la transparencia. ¿Por qué? Porque casos de corrupción pueden haber, pero el mayor interesado por encontrar la verdad, por llegar a los responsables, debería ser el gobierno, y el gobierno solamente se ha dedicado a entregar chivos expiatorios. Es decir, vamos a hacer que con la renuncia de esta persona o con la renuncia de esta otra, el caso de Democracia Viva quede cerrado. Y por eso es tan preocupante que el jefe del segundo piso no asista a las comisiones investigadoras. Eso demuestra el poco compromiso con la transparencia que tiene este gobierno. Es sumamente delicado. Que no vaya dos veces. Eso también demuestra lo ineficientes que son las comisiones investigadoras, y que deberían renovarse, deberían tener mucha mayor fuerza para poder llamar a alguien y que esa persona no se salte las comisiones investigadoras. Eso es materia para otra discusión, pero aún así debería, si de verdad el compromiso del gobierno está con la probidad, está con la transparencia, está con llegar hasta los últimos responsables, como dijo el presidente Boric, es una pésima señal que el jefe del segundo piso se niegue a asistir a una comisión investigadora. Es realmente inaceptable. Realmente inaceptable. Hagamos una primera pausa comercial, queridos amigos, en esta conversación de Nuevas Voces. Estamos con el director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez, y con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, acá en la 92.1 FM. En pocos minutos estamos de vuelta para conversar ahora qué está pasando en el plano constitucional, acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez y con Juan Lagos, acá en la 92.1 FM. Vamos a, por supuesto, saludar a quienes hacen posible el programa y pasamos a conversar de lo que está ocurriendo en materia constitucional. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. En AFP Capital resolveremos tus dudas de manera cercana y te mantendremos actualizado de la contingencia financiera. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad con BCI. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. El Pleno ya entró, el Pleno del Consejo Constitucional, por supuesto, ya realiza sus últimas votaciones
Y se prepara entonces la comisión experta para revisar la propuesta constitucional. Ustedes saben que este 7 de octubre, que es el sábado, el Pleno del Consejo Constitucional le entrega a la comisión de expertos el texto aprobado con las enmiendas aprobadas para que se inicie una etapa de alrededor de una semana en que la comisión de expertos revisa el texto y puede incorporar modificaciones u observaciones en la medida que esas observaciones se acuerden en la comisión de expertos por 3/5, es decir, por 14 votos, en una comisión de expertos en que las derechas y las izquierdas están literalmente empatadas. Hay 12 comisionados de derecha, 12 comisionados de izquierda. Estoy siendo generoso con los conceptos, no sé si hay 12 de derecha, pero hay 12 de las oposiciones. En ese escenario se abre un proceso que es bastante engorroso, lo explico en un minuto. Las observaciones que haga el comité de expertos se tienen que aprobar por 3/5 de los miembros del comité de expertos. Si se aprueban, esas observaciones pasan al Pleno. El Pleno, para aprobar esas observaciones, es decir, para aprobar las modificaciones que propone el comité de expertos, las debe aprobar por 3/5 de sus votos y las debe rechazar por 2/3 de sus votos. Es decir, para aprobar las observaciones necesito 3/5, para rechazarlo necesito 2/3. Claro. ¿Qué pasa si no se aprueban ni se rechazan? Pasamos a una comisión mixta en que participan miembros de la comisión de expertos y miembros del Consejo Constitucional, que nuevamente tienen que aprobar por 3/5. Es bastante complejo el proceso, está hecho lleno de peso y contrapeso, en fin, como estuvo pensado en el tiempo post-plebiscito, pero lo cierto es que hoy día la etapa es que el comité de expertos revise el texto del Pleno que se termina de votar hoy día y proponga modificaciones que tendrán que ser analizadas a partir de la semana subsiguiente, de nuevo por los consejeros constitucionales. ¿Cómo has visto el proceso hasta ahora, Juan Pablo? ¿Qué te parece este tercer tiempo que se abre en el proceso constitucional? Complejo efectivamente la etapa y el procedimiento, pero no es muy alejado del proceso nomogenético, disculpen la cursilería, de creación de leyes, no es bastante parecido a lo que es un proceso legislativo y me parece que eso está bueno. Yo creo que ya entramos en tierra derecha, naturalmente, terminamos quizás o estamos terminando la etapa de incertidumbres, de contenidos, de bravatas, de disputa política, para ya poder hacernos una idea bastante sensata de cómo va a ir quedando el texto, de prefigurarnos cómo va a ir quedando y por lo tanto me parece que el tránsito natural es que pasemos desde una discusión muy politizada en términos de ajedrez político a una discusión que tiene que naturalmente centrarse en lo propio de todo este proceso que son los contenidos, ¿no? Y en ese sentido yo soy optimista, porque veo que la mayoría del Consejo Constitucional no hizo lo que hizo la mayoría de la Convención Constitucional. No redactó un texto refundacional que solamente lo representa a ellos, sino que redactó un texto o hizo una propuesta que es tributaria de la historia constitucional chilena, que en términos de arquitectura del poder también es continuista en lo principal e introduce mejoras importantes, por ejemplo, en materia de descentralización o para perfeccionar nuestro sistema político y estableciendo remedios para la fragmentación, de modo tal de que podamos tomar decisiones públicas de manera más ágil y hacernos cargo de los problemas de las personas. La mayoría hizo concesiones relevantes durante este proceso, que probablemente van a seguir perfeccionándose en su tenor literal, en su fraseo, a propósito, y poco a poco tendremos que en las semanas y meses que quedan ir formándonos una idea en torno al texto y en torno a las propuestas concretas. Y además creo yo que lo que hoy día, por así decirlo, en las encuestas y estudios de opinión le juega en contra del proceso, que es el evidente hastío que tiene la ciudadanía respecto de lo constitucional, mi impresión es que en la medida que se acerque la elección va a ser un elemento que va a ir jugando cada vez más a favor, porque frente al eventual rechazo de la propuesta del Consejo Constitucional vamos a probablemente volver a la incertidumbre, se van a abrir teorías de un tercer proceso y evidentemente que la ciudadanía no quiere eso. Por lo tanto, yo creo que vamos a ir avanzando en un tránsito que en la medida que se conozcan más los contenidos, la propuesta le va a ir haciendo más sentido a los ciudadanos y por otra parte, frente al riesgo de seguir interminablemente este bucle constitucional, los ciudadanos también van a preferir ponerle término y centrar la discusión pública en aquellos aspectos más relevantes. Juan Lagos. Yo creo que es momento, ahora que queda tan poco tiempo en las negociaciones, yo creo que es tiempo que Chile Vamos y el Partido Republicano recuperen todos los apoyos que se ganaron en el rechazo del plebiscito de salida. Yo creo que eso es fundamental, intentar ampliar
ese consenso, yo creo que no hay tiempo en realidad. No hay tiempo, e incluso la misma presidenta del Partido Socialista en una portada de La Segunda señaló que ella no estaba por la labor de dejar aislado al Partido Comunista. Y lo dijo en términos muy, muy peculiares, que dijo que el sueño de RN, la UDI llegó por el sueño erótico, es que dejemos al Partido Comunista, y eso no va a pasar. Y eso no va a pasar en buena medida porque las simpatías ideológicas que existen entre el Partido Socialista y el Partido Comunista son mucho más fuertes de las que querría Javier Macaya, de las que querría Galilea, de las que querría Gloria Huth, en realidad. Y yo creo que en ese sentido es necesario ser pragmático, es necesario ir a la realidad de las cosas y buscar acuerdos públicos, de manera tal que el compromiso con todos los líderes políticos sea público, empezar a buscarlos con amarillos, con demócratas, y con las personas que votaron a prueba y que se demuestran arrepentidos. Pero no puede ser que ese clivaje haya durado tan poco. Y haya durado tan poco por expresa voluntad de los presidentes de partido de la UDI, Renovación y Evópolis. Siendo que el mismo mayo se refrendó ese clivaje, es decir, la gente no solo votó 60 y tanto % por el rechazo, sino que también en la elección de consejero volvió a manifestar la fuerza que tenía el rechazo del plebiscito de salida. Entonces la pregunta es, ¿por qué la clase política no empieza a trabajar en base a ese consenso? ¿Por qué no lo hace? Y en lugar de, por ejemplo, estar inventando lo de las dos almas del gobierno, de que existe un partido socialista moderado, en lugar de estar inventando esas cosas, ¿por qué no llegan a la realidad? Es decir, mi llamado es a ser pragmáticos, pero a ser pragmáticos con la realidad, no con los deseos. Y en ese sentido yo creo que es necesario que las negociaciones, tanto del grupo de expertos como de los mismos consejeros, empiecen a ser afuera del Consejo, con gente que quedó fuera con gente que en realidad quedó fuera del proceso por una elección puntual. Y eso tienen que empezar a hacerlo, lo tienen que hacer de manera pública, con compromisos públicos. Ya déjense de estas reuniones privadas que están ocurriendo a cada rato y donde todos se están sobando el lomo y todos están diciendo, no, mira, yo estoy conforme con esto. Eso necesariamente lo tenemos que conocer los ciudadanos. ¿Para qué? Para exigirles coherencia a los políticos que en realidad están intentando comprometerse con este proceso constitucional. Yo creo que eso es fundamental. Empiecen a ser pragmáticos, queda muy poco tiempo. Y volvamos al consenso del rechazo del 4 de septiembre del año pasado, que no ha pasado tanto tiempo. Eso es lo más importante. Yo creo que aprovechemos eso, y no lo están aprovechando. La línea de ser pragmático en ese sentido que plantea Juan Lago, ayer y una idea que me interesa como reforzar, yo creo que esta discusión también implica necesariamente excluir las exquisiteces, ¿no? O sea, el que pretenda que nos pongamos de acuerdo en todos los temas va a estar hasta el 18 de diciembre viendo si nos ponemos de acuerdo. Es decir, lo importante efectivamente en la línea que plantea Juan es que se construya un marco constitucional que sea aceptable por las fuerzas del rechazo. Va a haber normas concretas en las que hay diferencias. Hay mucha gente que ha puesto el grito en el cielo con la norma de las contribuciones, ¿no? Y han publicado decenas de columnas, economistas de todo tipo. Pero es que si analizamos la Constitución en función de dos normitas, pues es impresionante. Lo refrendaba Academia el otro día a propósito de la información de las normas. La gente de las normas que está más informada, el 60% de la gente no sabe ni una enmienda. El 30 y tanto % que sabía de alguna, las que más marcaban era la ley protege la vida del que está por nacer y la norma de las contribuciones. Porque lamentablemente se han ahogado en un vaso de agua con dos normas. Bueno, hay que apostar a hacer un marco razonable para las fuerzas del rechazo, entendiendo que hay normas en las que van a haber posiciones distintas, porque también hubo elecciones de por medio y la gente prefirió ciertos grupos políticos que tendrán que de algún modo imprimir su sello de manera razonable en ese texto. Entonces, yo espero que las conversaciones que se han iniciado, que informó la prensa ayer, efectivamente haya disposición
a llegar a puntos razonables en común, pero que no se pretenda que el interés, la intención o el gustito constitucional de cada uno se imponga en el texto, porque si no, la verdad es que texto constitucional no va a haber, o sea, va a ser muy difícil. Y hay un punto con las contribuciones. Mira, puede ser que este caso de las contribuciones no tenga que estar en la Constitución, pero quienes quieran sacar esta enmienda lleguen a un compromiso de, por ejemplo, consagrar por la ley que la vivienda, el inmueble que es usado para la vivienda no tenga que pagar contribuciones. Es un crimen, es decir, es un crimen que la gente ahorre en una vivienda y tenga que estar pensando no solo ya si en realidad si uno puede pagarla, sino que además si uno va a poder seguir pagándosela al Estado. Es decir, eso es absurdo, eso es realmente criminal, y yo creo que deberían estar puestos todos los incentivos para que Chile sea un país de propietarios. Es decir, para que no tengan en mente si van a poder seguir pagando su casa eternamente al Estado. Claro. Si lo quieren sacar de la Constitución, sáquenlo, pero lleguen a un compromiso de legislar eso, que realmente es sumamente urgente, es sumamente preocupante, y eso no significa eliminar... ¿no? Y es de justicia, y no significa eliminar todas las contribuciones como de muy mala fe. Lo han señalado algunos que están en contra y que están diciendo vamos a perder tanta cantidad de plata como si se eliminaran las contribuciones. Por supuesto. Entonces, háganlo. Es decir, si lo quieren sacar de la Constitución, bueno, hagan un acuerdo para que esto pase por el Congreso. Eso yo creo que es fundamental. Oye, lamentablemente se nos acabó el tiempo de conversación, así que vamos a hacer la última pausa comercial en esta conversa con Juan Pablo Rodríguez y Juan Lagos, y en pocos minutos volvemos acá en Nuevas Voces. Vamos a estar con Andrés Montero, a propósito de una cumbre empresarial que se está desarrollando en estos momentos, en estos días, en la región de Magallanes. El primer encuentro empresarial en la región de Magallanes, en la que han participado empresarios de distintos lugares, en fin, una iniciativa bien valiosa en la región austral de Chile. Vamos a estar conversando lo que está pasando allá con Andrés Montero a la vuelta de la pausa acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, y como les habíamos comentado antes de irnos a la pausa, estamos conectados ya con Andrés Montero, que no solo es presidente de Intertrust, columnista aquí y con muy buenas columnas también en el extranjero, en España, pero que además nos han contado que está de organizador, literalmente, de lo que les había comentado antes de irnos a la pausa, una cumbre empresarial que se está desarrollando en estos momentos, un encuentro en la región de Magallanes. Andrés Montero, bienvenido a Nuevas Voces. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias, Tomás, gusto saludarte, gracias por el contacto. Aquí estamos en Punta Arenas en este momento por iniciar el almuerzo de mediodía entre las 12 partes de este encuentro que está desarrollándose en el Centro Cultural de Punta Arenas. Cuéntanos, Andrés, ¿cuál es el sentido de esta iniciativa? ¿Por qué reunirse un encuentro empresarial en la región de Magallanes, en la zona sur de nuestro país? Bueno, mira, ustedes saben que hay un boom del hidrógeno verde, y además Magallanes ha recuperado la importancia del turismo después de la pandemia. Entonces hemos decidido, hoy acá hay 80 empresarios, en total somos 240 empresarios reunidos. Había una mañana muy interesante con exposiciones de los gerentes de la empresa GIF, el comandante en jefe de la Armada, que ha contado la importancia de la Armada en la región y lo que ha hecho históricamente, también el director de INACH, el alcalde de Punta Arenas, el gobernador hizo su saludo, también el delegado, y también hubo una presentación acerca de la historia de la región. Y en la tarde vamos a continuar con otras presentaciones sobre otras industrias importantes de la zona. Andrés, una pregunta, ¿qué es lo que están buscando en definitiva visitando Magallanes, este primer encuentro en la zona más austral de Chile, en la región más austral de Chile? ¿Se busca realzar efectivamente la región de Magallanes como un buen lugar para invertir? ¿Cómo han visto la situación regional en función de las exposiciones que me cuenta, y qué es lo que esperan realzar de cara a los próximos años? Mira, queremos resaltar para que Chile entero se dé cuenta que Magallanes es una región estratégica muy importante. Recordemos que Chile está con un tema de reclamaciones con la Antártica. Argentina ha sido muy agresiva en el pasado, desarrollando polos en Ushuaia. El Tierra del Fuego está muy despoblada en la parte chilena, y queremos dar un espaldarazo a nuestro país, a la soberanía y a una región que es la más grande de Chile. Y sumado a eso, de que hay proyectos muy importantes que tienen su base en la energía eólica. Ustedes saben que en Magallanes hay grandes extensiones, el viento es un aliado para invertir en esto. Por supuesto. Y ha sido una cosa muy bonita, porque esto fue convocado, a mí se me ocurrió organizar esto a partir de un viaje a caballo que yo hice a Magallanes, y ahí tomé contacto con las autoridades, y esto ha sido patrocinado por la municipalidad, su alcalde Claudio Radonich, la Armada de Chile,
y también por la CPC. Importante destacar que todos los presidentes de rama de la CPC están aquí. Va a haber un comité ejecutivo de la CPC en Punta Arenas. Y hasta ahora ha sido fantástico, la gente está muy contenta, muy entusiasmado, y seguimos en la tarde. Mañana vamos a visitar empresas y el día viernes vamos a ir a Porvenir, en Tierra del Fuego. Así que la agenda es bien intensa y estamos felices hasta el momento. Andrés Montero literalmente haciendo patria en la región de Magallanes, del mundo empresarial, desde la Armada. ¿Cómo se ha visto, a propósito de lo que hemos conocido en los últimos momentos, en los últimos días, Andrés, a modo de última pregunta, la situación económica del país no es particularmente favorable, es muy preocupante, lo mismo la situación del empleo? ¿Cómo has visto la región de Magallanes en particular y cómo están viendo los empresarios la situación país? Mira, lo que pasa en Magallanes es lo que pasa en todo el país, digamos. Hay problema con la permisología, hay problema con la expectativa de crecimiento del próximo año, aumento de desempleo, y eso es malo. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que ser optimistas y tenemos que hacerle entender a las autoridades que hay veces que hay que cambiar el timón y hay que hacer las cosas de una manera distinta, no ideologizar los temas. En esta región también hay un problema con la salmonicultura. Por supuesto. Entonces queremos que las autoridades locales se sumen al clamor de los empresarios para que las cosas se le hagan más fáciles, porque si no la gente invierte en otro país, es tan sencillo como eso. Así que yo realmente pienso que Magallanes es una región fantástica. Acordémonos que hoy día hay más comunicaciones, hay más vuelos, hay celular, hay cosas que hay mejores calefacciones que en el pasado. Entonces ya el sufrimiento de trabajar en Punta Arenas ya no es tal. Así como Puerto Varas se desarrolló como un boom en algún minuto, Punta Arenas debería ser lo mismo. Así es, pues bueno, efectivamente la conectividad ha mejorado y evidentemente, como tú bien planteas, Andrés, la situación de la permisología, la situación económica es muy delicada. Un buen llamado que hacen los empresarios de la región de Magallanes. Te agradezco, que Andrés, este contacto a la distancia. Escucho el viento más en la ciudad de Punta Arenas. Viento, pero todos felices, un viento soportable y contentos de estar aquí haciendo parche, como tú dices. Así que un gran saludo a todos los agricultores de Chile y la radio, mi radio, por supuesto. Gracias, Andrés, por el contacto, que esté muy bien, que siga muy bien ese encuentro empresarial allá en Magallanes. Un abrazo a los que están por allá. Está participando también el presidente de la radio, Juan Pablo Solís Obando, así que te agradezco este contacto y con eso vamos cerrando el programa acá en Nueva Voces. Que estés bien, Andrés, un abrazo. Muchas gracias, Tomás. Con eso vamos cerrando, queridos amigos, nuestro programa acá en Nuevas Voces de Agricultura, en este contacto con Andrés Montero, uno de los organizadores, quizás el creador e intelectual, si se quiere, ¿no? Esta cumbre empresarial que se desarrolla en la región de Magallanes, literalmente haciendo patria, como comentábamos. Es muy importante, efectivamente, estos actos de soberanía van quedando en la historia, actos de soberanía entre comillas, porque por supuesto que hay cosas privadas, pero el trabajo entre las municipalidades, las gobernaciones regionales, las Fuerzas Armadas, el mundo privado, para sacar adelante efectivamente las regiones de Chile y recordar que Chile debe ser un gran país y no solo una gran capital, es muy importante, así que es valioso. Por eso quisimos conocer este trabajo que se está haciendo ahí en la región de Magallanes, y con eso vamos a ir cerrando nuestro programa acá en Nuevas Voces de Agricultura. Usted quédese en la 92.1 FM, ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos mañana jueves, como siempre, un nuevo jueves de historia con Alejandro San Francisco acá en Nuevas Voces. Que esté muy bien, chao.